Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy en nuestra ya séptima sesión de este seminario de charlas de física educativa y ahora pues tenemos la participación del doctor Carlos Adrián Arriaga Santos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, egresado también de nuestro posgrado en física educativa. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Carlos para iniciar con nuestra charla. Adelante, Carlos. Ok, gracias. Bueno, así rápidamente les voy a platicar un poco, les estoy ya compartiendo pantalla, no sé si ya la estén por ahí viendo, de lo que yo he trabajado acá y de cómo he ido, digamos, algunas dudas que me han surgido y sobre todo esta plática, pues le llamé algo así como hacia un horizonte en la actualización de profesores de física, porque hemos tratado en las sesiones anteriores sobre estos temas de la formación de profesores, y es precisamente en el área donde yo me estoy desenvolviendo realmente en la parte de formación de profesores, pero ya profesores en activo, no profesores de inicial. Y bueno, ya hemos visto por ahí que los profesores tienen un conocimiento de contenido, es decir, conocen la disciplina, por ejemplo, en educación superior, y veíamos en las charlas pasadas que, por ejemplo, en básica tienen mayor dominio de la cuestión pedagógica, no tanto de contenido, y esta mezcla de estos dos habilidades de los profesores, de estos dos conocimientos, fue lo que comúnmente se le conoce como conocimiento didáctico de contenido, que estuvo propuesto por Schulman, allá por desde el 86, lo propuso estas dos. En el 2007, hay otros dos autores, Kohler y Mishra, que hablan sobre otro tipo de conocimiento que debe tener el profesor, y creo que es muy importante para el área de la física, que es el conocimiento tecnológico. En esta parte, si vemos la literatura del conocimiento tecnológico y pedagógico de contenido, se orientan mucho hacia la parte de las nuevas tecnologías, hacia las tecnologías de la computación. Sin embargo, cuando proponen ellos el modelo, dicen que el conocimiento tecnológico no es único y exclusivamente de la cuestión de la computación, sino que pueden ser tecnologías, ellos le llaman análogas y tecnología digital. Y en física, pues tenemos un gran recurso de cuestión, más bien de conocimiento tecnológico, con la cuestión de los laboratorios, ¿no? Cuando se une, por ejemplo, la parte del conocimiento tecnológico con el conocimiento de contenido, el profesor es cuando realiza unas preguntas, se realiza la pregunta y decir, bueno, conozco esta tecnología, ¿cómo la puedo aplicar para mostrar algún contenido de mi materia? Por ejemplo, un osciloscopio, sabemos manejar un osciloscopio, y dice, bueno, este osciloscopio me podría ayudar a dar algún tópico de mi materia. Y pueden decir, sí, pues puedes aplicarlo, por ejemplo, para enseñar algo de circuitos, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta que se tiene que hacer el profesor es, bueno, ya que conozco que puedo utilizar esta tecnología para este conocimiento de contenido, ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo se las voy a dar? Entonces, tendría que ver un carácter más pedagógico, del uso pedagógico de esa tecnología. Y esto es lo que le llama Kohler y Mishra, estas tres uniones es lo que le llama el conocimiento tecnológico, pedagógico de contenido. Este, que realmente en español, esta parte de pedagogía, que es algo que he platicado con Mario, pues lo tradujeron como didáctica, y creo que la parte didáctica es un poco más restringida que hablar de pedagogía, ¿no? Si lo traducimos a la parte de, aquí están las referencias, primero lo propuso Schulman, Mishra y Kohler se basan en lo que propone Schulman y le agregan la parte tecnológica, y pues quedaría así más o menos traducido en la parte de español. Yo respeté esta parte de conocimiento pedagógico de contenido. En español la literatura viene como conocimiento didáctico de contenido. Y Mellado, él decía, por ejemplo, un problema que hemos también tratado en las pláticas anteriores y con el que yo me he enfrentado también, es que los profesores de superior, de educación superior o de media superior, no fuimos formados como un docente para la enseñanza de las ciencias, como lo pueden haber sido en otros países, ¿no? Por ejemplo, España es un referente muy claro, este,
Chile, también por ahí comentaba Johnny que, había una formación previa. Y sin embargo, Mellado y otros autores, ellos dicen, no, es que aunque no tengan una formación, digamos, formal, valga la redundancia, el profesor sí tiene una formación cuando trata de replicar aquellas formas en que se les dio la clase por sus maestros. Y eso les va formando poco a poco esta cuestión de una formación de inicial, digámoslo así, pero tiene que ver mucho las creencias, las actitudes, los roles que ellos fueron construyendo a lo largo de su formación. Y algo que nos enfrentamos cuando ya damos cursos a maestros en activo es que ellos no vienen, digamos, de una formación inicial, sino que ellos ya traen otra formación que parte de la experiencia a través del desarrollo profesional, ¿no? Y que van ellos, digámoslo, por decirlo así, ellos van formando este conocimiento pedagógico, didáctico y tecnológico de contenido conforme ellos van avanzando en su práctica docente. ¿Qué es lo que hice? Y por ahí fue, pues esto es parte del trabajo de la tesis que hice, fue ver qué pasaba cuando había un curso de formación o de actualización docente y se les daba un acompañamiento a estos profesores, cuáles eran los resultados en los alumnos que obtenían sus estudiantes. Y este profesor, fue un grupo de control, el profesor, digamos, el profesor C, pues era un profesor que ya ha tenido una formación, incluso él ha tenido una formación en didáctica, él ha tenido cursos de formación en didáctica de las ciencias, y el profesor A, por ejemplo, el encargado del grupo A, pues era un profesor que prácticamente, pues él era, había recibido cursos de formación, pero no era físico, era uno físico, digámoslo así, es químico. Y el profesor B realmente no había recibido ninguna formación hasta que se la empezamos a dar, pero hubo un acompañamiento en este proceso y vemos los resultados de los estudiantes, ¿no? Por aquí es el grupo del profesor B tiene buenos resultados, teniendo este acompañamiento por parte del facilitador, pero ¿qué pasa si le dejamos de dar ese acompañamiento? Por lo regular siempre decimos a mayor preparación van a tener mejores resultados los estudiantes, etcétera, y justo es lo que vimos. El profesor B, que no había recibido formación, se le dejó de dar acompañamiento y los resultados de sus alumnos, pues no fueron tan, tan buenos como lo puede haber sido el que ya tiene más experiencia y tiene una formación tanto en la disciplina como en la parte educativa, como aquel que ya ha recibido cursos de didáctica de la física y no tiene el perfil por ahí. Entonces, la pregunta que realmente yo veo, o más bien la cuestión que yo veo en este aspecto y que es lo que quiero que por aquí empecemos a discutir, pues es que cuando damos cursos de actualización, pues tenemos, digamos, tres partes, ¿no? Sería el profesor que va a recibir la actualización, el facilitador, digamos, los que vamos a dar estos cursos y el contexto donde se desenvuelve el profesor. Este contexto, el profesor, siempre hay una cuestión de actuación y de reflexión constante con el contexto en donde desenvuelve su práctica docente, ¿no? Entre estos se tiene que dar el proceso de formación, por ahí, pero esta formación va a implicar, mejorar las competencias docentes, o sea, cualquier formación ya para profesores en activos es para mejorar las competencias docentes en algún aspecto, o bien para que tenga una influencia en los estudiantes, en los resultados de los estudiantes. Y entonces lo que quizás nos ha faltado a nosotros los facilitadores de estos cursos sería que a veces no adaptamos el curso que damos hacia el contexto del profesor. Entonces creo que lo que tiene que hacer un profesor, un facilitador, para que tenga impacto esta formación, tanto en el perfil del profesor como en los estudiantes, tendría que haber un proceso de adaptación, de conocer dónde se desenvuelve la práctica el profesor para poder implementar lo que está conociendo en el proceso formativo. Y en el proceso del profesor y facilitador tiene que haber un acompañamiento, creo yo, ¿no?
un acompañamiento pues que le permita lo que decía por ahí Schembre, aunque lo hace para las tecnologías. Yo he platicado con Mario de esto y le digo, creo que esto que dice Schembre se aplica hasta para estos cursos de formación, que son 3 características: la autenticidad, la, la adaptación y la adopción de la tecnología. En este caso sería de la adaptación y adopción de los contenidos del proceso de formación. Una, pues tiene que ver con que lo que les estemos dando, pues sea realmente válido y sea relevante para lo que están haciendo ellos, donde se están desenvolviendo. Y la adaptación es que ellos, pero la adopción, que es el primer paso, es que ellos hagan suyo este proceso que nosotros les acercamos en la formación. Y la adaptación es permitirle que el mismo profesor, ya cuando no esté el facilitador, él pueda modificar estos procesos que nosotros llevamos, ¿no? Esto yo me imagino, por ejemplo, les voy a poner una analogía por ahí. Si no hacemos este proceso y no tomamos en cuenta el contexto, es como si fuéramos unos arquitectos y le dijéramos al profesor, oye, fíjate que tenemos un terreno, pues no sé, bastante amplio, y construimos una casa y se la mostramos, y pues en el curso queda muy bonita la casa, que incluso quizás no se esté imaginando esta casa que les mostramos, quizás se esté imaginando esta otra, pero cuando el maestro llega a su realidad, pues resulta que él tiene este terreno donde construir esa casa. Y esa es la parte cuando a veces nosotros vemos que no está contextualizada la parte formativa. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mirar esta parte de formación? ¿Hacia dónde tendríamos que mirar nosotros la física educativa? ¿Cuál sería el horizonte de esa formación? Y sí, pues la pregunta es, ¿y el horizonte cómo quedaría? Y pues esto es quizás lo que quiero que se trate en esta plática, ¿no? En la parte de la propuesta que les traigo. Entonces, no sé, Mario, pues ahora sí. Gracias, Carlos. Wow, muy interesante. Ahora sí que nos diste un disparo en la cabeza para pensar. Y sí, yo creo que hay mucho que conversar ahora. Abriría la sesión. Si me permiten, me gustaría hacer algunos comentarios. Incluso hasta me puse a anotar. Creo que es la primera vez que me pongo a anotar porque sí son muchas cosas, aunque hicimos trampa porque he estado platicando con Carlos de esto últimamente, porque tenemos también una codirección de Irene que va también en el mismo sentido, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, esto del TPAC, de hecho, Diana fue sinodal de un chico que ya trabajó con TPAC, ¿te acuerdas de Humberto? Ah, no, tú estuviste en el de Jairo, ¿verdad? Sí. Sí, no, Humberto sí lo hizo con TPAC y nos causaba mucha novedad porque a pesar de que, como comentas, Schulman pues lo hace desde el 86 y hay mucha literatura desde la parte de la formación, de la parte de educación, en la parte de la física educativa estamos todavía en pañales introduciendo el TPAC. Ahora hay como 3 o 4 ya trabajos en el doctorado que se están orientando hacia allá. Pero bueno, algo que creo que nos lleva a esto es que hay que pensar primero en términos bien básicos. Ahora sí que, como decía el doctor Aníbal Lecter, principios muy simples. Y aquí me remitiría desde el lenguaje, como tú comentas. La palabra tecnología creo que se ha mal usado, se ha abusado de ella. Platicaba con Carlos en la semana que el ejemplo yo creo clásico que me puso algún compañero es, si nosotros utilizamos una pizarra, un pizarrón, como le llamamos acá en México, blanco, para sustituir al gris, ya es un uso de una tecnología diferente, ¿no? Claro que tenemos para mal ligado el uso de tecnología al uso de tecnología de cómputo o de sistemas de comunicación. De ahí que por eso yo he insistido mucho en el posgrado, con poco éxito tengo que reconocer, en sustituir el término TICS por TAC. Pareciera algo muy simple. Decir, algún colega por ahí me dice, ya sabrán ustedes quién, no, es que esas son modas y es una tontería y se debe seguir llamando TIC. Esa conversación yo la perdí. Tan es así que lo comento, las nuevas líneas de generación del posgrado se instituyeron ahora en enero y se siguió llamando tecnologías de la información y la comunicación, ahora en enseñanza de las ciencias. Hasta eso se abrió un poco más para más allá de la física. No pude convencerlos de que fueran TAC. Y bueno, tan es así que yo creo que, siguiendo a Barojas,
ya es otra cuestión que platicaba con Carlos y con varios de ustedes lo he conversado. Si recuerdan, todos pasamos por el dichoso artículo de el TADIR, porque todo el mundo llevamos el seminario 1, a excepción de la doctora Diana. Ese artículo lo tuvimos que leer todos. Pero luego lo más interesante que comenta Barojas es la situación del lenguaje que hay que utilizar para poder resolver problemas. Partir del lenguaje natural, pasar al lenguaje formal y finalmente al lenguaje matemático. Y aquí una aportación sí puramente personal mía, es que creo que ya hay un paso extra que podemos tener, es decir, del lenguaje natural, lenguaje formal, lenguaje matemático y lenguaje tecnológico, porque creo que incluso a todo el mundo nos pasa ahora que los términos que hay que utilizar para el uso de tecnología ya son no necesariamente los mismos del lenguaje formal, en nuestro caso de la física, del pensamiento matemático, sino hay otros. E incluso algunos se cruzan. Una situación que es interesante, yo que he dado clases en ingeniería de sistemas, es por ejemplo el término entropía. La entropía tiene un sentido para nosotros como físicos y en sistemas tiene un sentido diferente, aunque parte del orden de los procesos y la complejidad. Esa sería mi primera intervención. Tengo aquí un chorro de anotaciones que hice, pero no quiero monopolizar. Ya déjele la voz a otros. Ándale, pues a ver, empieza usted a hablar. Bueno, para empezar, me encantó tu plática, Carlos, también. Yo igual, estaba haciendo otras cosas y de repente, ay, déjame mejor apuntar todo eso. ¡Ah! Primero Ya saqué mi cámara. reconoce que no está poniendo atención, pero encima todavía le da orgullo. Pero bueno, ándele pues. Muy bien, muy bien. A mí, uno de los datos que mostraste y que yo siempre he batallado con esto es la parte del acompañamiento. Yo también estoy de acuerdo que esa es parte fundamental y que siempre se quedan en talleres de 2 horas y nunca los volvemos a ver. Y el ejemplo que tú diste de estábamos acompañando a este profesor y sus puntajes de sus estudiantes crecieron y luego ¡fum! Entonces yo me gustaría que me platicaras un poquito más cuánto tiempo lo acompañaron y qué crees que, cómo debió haber sido ese acompañamiento para que esta cosa se quedara arriba. Porque es imposible darle acompañamiento al profesor forever, pero entonces debe haber pues a lo mejor, ¿cuánto le diste y cuánto crees tú que debió haber sido lo ideal para que se mantuviera solito? Sí, fíjate, esta parte solamente le dimos el acompañamiento durante la parte del taller, que fueron, fueron 20 horas del taller, pero aparte el acompañamiento fue durante, cuando él estaba aplicando la metodología que le dimos, porque no necesariamente él aplicó lo que nosotros le dimos, sino que él construyó sus propias herramientas y durante el proceso que fueron 3, 4 días, que él aplicó esta, estas herramientas en su clase, ¿no? Y que precisamente eso es a lo que voy, que no, bueno, que era lo que mencionaba, es decir, no le dimos, o sea, no, nunca le damos chance, y es cierto esto, ¿cuánto tiempo sería suficiente? Pues sería el tiempo suficiente para que él pudiera adoptar completamente, hacer suyo el contenido del taller. Y esta parte del contexto, porque esa es la otra, ¿por qué no siguió aplicando? Digamos, ya después, ¿por qué no aplicó? Y tiene mucho que ver el contexto. Cuando leemos estos artículos que hablan de PSK, de TEPAC y todo, el contexto siempre lo ponen solamente en la cuestión académica. Tiene que conocer a sus alumnos, tiene que conocer cómo se evalúan los alumnos, tiene que conocer cómo aprenden los alumnos, pero dejamos fuera del contexto la cuestión laboral, la cuestión a lo que él se enfrenta continuamente, si tiene contrato de tiempo completo, si solamente va por algunas horas, si solamente está haciendo un interinato, eso no lo conocemos nosotros. Y eso, queramos o no, le afecta. Ahora, otra cosa del contexto es toda la parte que tienen que hacer, toda la parte administrativa que luego un profesor tiene que atender, ¿no? Que a veces es más cuestión administrativa que cuestión académica, y eso también afecta. Ya después en unas entrevistas que hice posterior a los maestros, oye, ¿por qué no seguiste aplicando esta metodología posteriormente? Y eran esas las respuestas, ¿sabes qué? No tengo chance, tengo que hacer esto, me pidieron esta información, tengo que atender ahora estas cuestiones, y esa es parte del contexto, que a veces, por eso digo, los facilitadores no conocemos del todo, y eso también influye en que el profesor no aplique las herramientas, ¿no? Y eso pudiera ser, por eso yo digo, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Pues decía, ¿cuál sería el horizonte al que vamos, ¿no? Esa es la parte de la misma pregunta que hacemos, ¿no?
Pues muy, muy interesante. Entonces fueron un taller de 20 horas y durante 3, 4 días ustedes lo apoyaron en Ujú. estar ahí ayudándole a implementar y después se fueron y él volvió a sus prácticas anteriores. Sí, así es, así es. Ujú. Si me permites complementar, Carlos, porque esto es Sí, derivado de tus resultados de tu tesis doctoral, sí. no es únicamente el taller, sino que el trabajo de investigación previo lo que te marca también es cuáles son las necesidades de formación, Ujú, porque, bueno, creo que en todas nuestras instituciones, pues como que hay una serie de cursos, ¿ok? Y usted tome esto y no necesariamente van orientados a lo que el profesor requiere. Entonces, también esa es una buena parte del trabajo de investigación previo. Lo que estamos sí, desarrollando ahora con Irene en la Universidad de Guadalajara es precisamente ver qué es lo que necesitan estos profesores para que sus competencias docentes se desarrollen y tengan impacto en el desarrollo de competencias de los estudiantes. Es decir, ya no es únicamente el proceso de formación, sino hay, como comenta Diana, ahora sí, el seguimiento y sí. que tenga un real impacto. ¿Ok? Nada más era por complementar. Adelante, Zoraida. Sí, pues bueno, yo quería hacer algunos comentarios respecto a esto. Bueno, a lo que acaba de mencionar Mario, por ejemplo, hay universidades, y no todas, pero en las que sí se les obliga, ¿no?, a los profesores a tomar cierto número de horas de capacitación docente. Y yo creo que eso también es, bueno, a lo mejor una variable, ¿no?, que también habría que considerar. Si un profesor está tomando el curso porque realmente le interesa, porque le ve una ventaja y algo que podría aportar a su práctica docente, o si nada más lo está tomando, ¿no?, pues, por cubrir ese requisito, ¿no? Que esa puede ser una, porque pues, qué motivación hay en esa parte. Que de todos modos yo creo que debería haberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando tú de entrada digas, no creo que esto me sirva, yo estoy segura que siempre aprendemos algo, ¿no?, de las cosas, incluso de aquellas que podríamos pensar que no nos sirven, yo creo que nos dan otro punto de vista, ¿no?, acerca de lo que estamos trabajando. Pero yo creo que esa sería una variable, ¿no?, interesante. Otra, al respecto de, bueno, lo que Carlos nos presentó del profesor, ¿no? Y que se le da un curso y el acompañamiento y demás. eh, a veces también algo que pega mucho es esta planeación que ya se tiene de los cursos, que a veces es muy estricta y muy ruda en cuanto a los temas, cómo se tienen que ir viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en donde trabajo, pues los exámenes son departamentales, o sea, el mismo examen para todos, y se plantean ya fechas muy establecidas. Eso es un pretexto a veces para los profesores para decir que no pueden utilizar lo que vieron en el taller porque simplemente no tendrían el tiempo, ¿no?, para integrarlo dentro de la práctica docente en el aula, porque pues está muy saturado de temas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay dos cositas pero dos variables, ¿no?, interesantes en todo esto, y que pues no sabría cómo darle una solución tal cual, pero vamos, ahí están, ¿no? Ese era mi comentario. Así es. Sí. Fíjate, Soraya, en esta parte los resultados que muestro son derivados de una evaluación departamental. O sea, donde se les dio el acompañamiento fue en las estrategias. Y efectivamente, o sea, cuando ya hay una planeación, luego los maestros dicen, es que ¿cómo quieren que aplique esto si ya tengo mi planeación? Precisamente de eso se trata también el acompañamiento. Es decir, cómo sin modificar tu planeación, sin modificar tus metas, cómo puedes incluir esto que yo te estoy dando. Y esa es la parte del acompañamiento que se le dio. Entonces él solamente empezó a modificar una parte de su didáctica o de su parte pedagógica sin descuidar en la planeación. Y el resultado que, donde yo estoy observando es un resultado completamente departamental, es decir, fue una evaluación departamental. ¿Verdad? Sí, y sí, como dijo Mario, por ahí no puse todo la parte del antecedente del estudio, pero sí hay una buena parte antes de este antecedente, ¿no? Pues yo creo que Fí- eso. fí- Ah, Perdón, fíjense, por ejemplo, ahorita este modelo de TEPAC, los de matemática ya hicieron uno de ellos, digamos, hicieron uno como un TEPAC, no sé si lo han escuchado, que es el MKT, que es el, ¿qué? Mathematics Knowledge Teaching, algo así. Lo hicieron y ellos hablan de un horizonte matemático, pero no de la formación, sino del contenido. Algo importante que dice Schulman y dice Colin Misra es lo que hemos platicado aquí acerca del contenido. El profesor debe dominar el contenido al nivel que lo va a impartir, no al nivel, a otro nivel, sino debe tener un amplio conocimiento, es decir, dominar el conocimiento,
al nivel que va a impartir su clase. Y eso es algo interesante que también marca este modelo. Diana. Yo lo que quería comentar es, esto es parte del contexto del que hablaba Carlos, ¿no? O sea, no puedes llegar con una práctica y decir, tengo mis exámenes departamentales y tú decir, pues me vale, quiero que apliques esta estrategia que te estoy diciendo. O sea, es conocer la situación en la que están viviendo los profesores, porque lo que tú le vas a proponer a esos profesores debe de encajar. Entonces, si llegas diferente, pues obviamente no te lo van a aceptar. Zoraida. Yo tenía otro comentario, bueno, o pregunta hacia Carlos. Yo tengo mi experiencia personal acerca de eso, pero pues me gustaría que Carlos lo dijera. No sé si notaste algo o si tienes alguna información acerca de las edades de los profesores y también acerca de los años como docentes. O sea, los que tenían Sí, obviamente mucho más, ¿verdad?, de sí, experiencia, hablamos de experiencia y no de años para decirles grandes, ¿verdad? Pero que tenían sí, sí. mucha más experiencia docente o los que no la tenían. ¿Qué es lo que tú notaste? Porque te digo, yo tengo una experiencia, pero me gustaría saber la tuya y ya luego te cuento la mía. Sí, fíjate, eso también fue una parte de analizar este perfil. Por ejemplo, el grupo de control se utilizó digo, más bien, se escucha mal, ¿verdad? Pero se puso como grupo de control al maestro, tenía más de 30 años de experiencia docente, tiene doctorado en educación, ha recibido cursos, o sea, tiene una formación tremenda, ¿no? Y las otras dos, los otros dos profesores tienen más o menos la misma antigüedad en los años de docencia, solamente que uno sí tiene el perfil, digamos, es físico, pero no ha recibido formación docente, y el otro no es físico, pero sí ha recibido formación en la disciplina de didáctica de la ciencia. Bueno, y yo contándote un poquito tal vez de mi experiencia, la verdad es que no tengo o sea, algo concluyente. ¿Por qué? Porque con los profesores de física, al menos con los que yo he trabajado en mi academia, hay profesores que ya tienen muchos años de experiencia y que son muy motivados, o sea, que de verdad tienen mucha motivación y que ellos mismos dicen, ok, a lo mejor yo no sé mucho de tecnologías, por ejemplo, ahorita, pero sí se motivan a tratar de aprender algo. Y en los jóvenes, uno pensaría que ellos estarían súper motivados, pero no todos están súper motivados, ¿no? A tener cursos de capacitación y a llevar a cabo, ¿no? Esas metodologías. Entonces, digo, yo la verdad no veo como algo muy concluyente con respecto a los años de No. experiencia. Tal vez tiene que ver más con la motivación personal, porque te digo, no noto, o sea, no noto como un factor determinante los años de experiencia. Bueno, Esa Sí, esa es mi por ser experiencia. maestro. sí, ¿Eh? no, La también nosotros, vocación. Sí. en un estudio previo que se hizo, también sí nos notamos ahí un comportamiento, más que en fue lo que estamos viendo, ¿no? Esta última comparación, pero hicimos un estudio histórico, si mal no recuerdo, se hizo todo el histórico de cómo se iba comportando y no hay un patrón y realmente, bueno, eso se quedó así como que, bueno, propuesta de que para ver realmente el impacto de los años de experiencia, no hay otra más que hacer un estudio, longitudinal, irlo llevando con el tiempo y estar viendo los efectos. Digo, aquí nos dio porque fueron 3 grupos muy seleccionados, todo esto, pero cuando hicimos el histórico no encontramos un patrón bien definido. Ahí sí tiene razón, o sea, esa parte yo creo que ahí tendría que ser un estudio longitudinal, agarrar a todos los maestros y empezarlos a observar, ¿verdad? Diana, por favor. Bueno, es que no sé si Luis y Johnny quieran algo, pero a mí me surgió mucho la duda, porque tú comentaste, de hecho, Mario, que en la nueva investigación que están haciendo para la Universidad de Guadalajara, están viendo qué es lo que los profesores necesitan antes de preparar su curso, y yo me quedé con mucha duda cómo rayos están haciendo eso. ¿Cómo Carlos, no sabes? sé si lo quieras comentar, el Ah, trabajo que está haciendo Irene. Irene, ok, fíjate, ella está haciendo un análisis desde la perspectiva de todo el perfil y las competencias que posee el profesor y que les pide la normatividad de la Universidad de Guadalajara. Por ahí todo su perfil de ingreso, perfil de egreso, ven qué cursos han tomado ya, y a partir de ahí se ve cuáles son las áreas de las competencias docentes que ya le marca la misma normatividad de la universidad del perfil, cuáles son las áreas que hay que fortalecer.
hizo una serie de entrevistas, analizó los resultados de unos exámenes que por ahí aplica la universidad, contrasta estos dos datos, estas dos informaciones, y a partir de ahí detecta áreas de oportunidad. Y algo importante que por ahí hemos platicado, Mario, o sea, toda la formación que se recibe el docente, de alguna u otra manera, tiene una influencia en el resultado del alumno. Nada más que sí es muy complicado empezar a hacer esta relación entre la influencia de la formación con lo del resultado del estudiante. A veces sí es muy complicado, por eso se hizo esta, digamos, como que información cruzada. Y tiene muy interesantes resultados por ahí, ¿no? Tiene muy interesantes resultados esta idea. No sé, Mario, si quieras complementar algo. Sí, algo que es interesante y que también acaba de mencionar Carlos, que tanto en su estudio como en el de esta compañera Irene, una variable a considerar es la normatividad institucional, porque no podemos escapar a lo que pide la institución desde la contratación del profesor, más allá del perfil. Ahora, esa variable es bien compleja, porque cada institución pide cosas diferentes y no es un continuo. Es decir, no lo que pide hoy es lo mismo que va a pedir dentro de 2 años o dentro de 6 meses. Yo puedo hablar, por ejemplo, de muy particular el caso del Politécnico. En algún momento dado sugería o pedía el desarrollo de ciertas competencias docentes. Entra una nueva autoridad y créanme que me tocó verlo. Yo estaba ahí, un secretario académico dijo, no, a nosotros lo que nos importa de los profesores del Politécnico es que sepan física y matemáticas. No enseñar física y matemáticas, ojo. Lo que nos interesa es que tengan conocimientos de física y matemáticas, y eso no tiene mucho, tendrá un par de años. Y entonces se emitió una serie de cursos de formación exclusivamente en temas de física y matemáticas, los cuales no dudo que sean necesarios. Es algo de lo que incluso contigo, Diana, hemos platicado, de la necesidad a veces de formación en temas de física para el caso de nuestra área, pero que yo creo, y ahí sí tal vez puedo diferir con algunos, que debe ir complementado sobre la enseñanza no únicamente la parte disciplinar. Pero bueno, eso a veces no lo contempla la normatividad en el momento y es una variable bien compleja de estudiar porque es una variable dinámica, casi diría que es una variable hasta estocástica, ¿no? O sea, como yo les comentaba, en el propio Politécnico estamos a la expectativa de qué pase dentro de una semana. Y eso nada más lo complementaría con una frase de algún cómico mexicano que decía que ¿saben cuál es la medida de tiempo del mexicano? Es el sexenio. Pareciera que el sexenio, o cuando termina cualquier administración, y creo que los que somos aquí de México, al día de hoy creo todos menos Johnny, pero Johnny ya le tocó pasar por estar acá en México, nos reinventamos y entonces esas variables, ¡pum!, se desploman porque hay que volverlas a crear de acuerdo a la nueva normatividad. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de las competencias, y Carlos, ¿recuerdas el libro de Ana Cañas, de competencias en el mundo físico? Hace un estudio bien interesante de cómo en la propia España, a pesar de que existen las competencias docentes que debe tener el profesor de física, en este caso, si no me recuerdo, es para bachillerato, depende del gobierno que esté, a cuáles competencias le acaba dando mayor énfasis. Cuando están los socialistas, es ciertas competencias que son más humanísticas, etcétera. Cuando son los gobiernos de derecha, son otras que son más aplicadas al trabajo, etcétera. Cuestiones muy interesantes que debemos de meternos. De ahí que haciendo un comercial, lo que está proponiendo Luis y que ya deberían de haberle enviado, una de las líneas de investigación que nosotros en el posgrado no tenemos, pero Luis su proyecto lo está considerando, es la parte de gestión y política educativa, que sí influye incluso en estos procesos de formación y de contratación de profesores. Eso es lo que quería complementar. No sé, cedo la palabra. ¿Quién más? Zoraida, por favor. Johnny. Bueno. No, adelante, Luis, tú no has hablado. Tú adelante. No, de hecho, la intervención era Zoraida, estaba levantando la mano. Ok, Zoraida, por favor. Perdón. Sí, la verdad lo que acaba de mencionar. Johnny había levantado la mano y él no. Johnny, dale, Johnny. No, pero después de ti, Zoraida. Ok, Zoraida, Johnny, Luis. Bueno, solamente
Lo que acaba de tocar, el punto que acaba de tocar Mario, la verdad es que es súper, de verdad, súper importante. ¿Por qué? Porque tú lo ves, por ejemplo, en las convocatorias de materias eh, para los profesores, ¿no? O sea, ¿qué pides de perfil? ¿Qué pesa más, no? Cuando ya te están diciendo requisito preferente, pues que tenga doctorado. Entonces, pues ya como que dice doctorado, ¿y doctorado en qué área? No, pues doctorado en ciencias, doctorado, ¿no? Tal cual. Y ya cuando llega, pues en este caso, los perfiles de todas las personas, se cargan mucho por el grado. Y creo que he sabido de manera así como muy local para nosotros, pero creo que también general, que no, el que tengas un doctorado en ciencias no implica que vayas a ser un buen profesor, ¿no? Y entonces eso pues tiene que ver con estas políticas, ¿no? De qué es lo que desea, en este caso, cada institución respecto a sus profesores. O sea, ¿quieres profesores que tengan un alto grado académico o quieres profesores que tengan más cursos de capacitación docente? Hay algunos que incluso le dan mucho énfasis a la evaluación de los alumnos, ¿no? Ese es otro también rollo acá. Si el profesor se ve o no influenciado por esto para modificar su práctica docente, por ejemplo. En las universidades públicas, por ejemplo, creo que no es tanto el impacto de la evaluación de los estudiantes, pero en las privadas sí, o sea, es súper, súper importante, ¿no? Entonces, toda esa parte de lo que hablan de la gestión, yo creo que es algo que también debería ser estudiado, ¿no? O sea, qué interesante y ojalá y se haya más trabajos al respecto, porque pues no es como que a lo mejor vayamos a impactar en las personas que toman las decisiones, porque pues sinceramente no es así, ¿verdad? Muchas veces pues cuando las personas están en esa posición de poder, pues toman las decisiones, ¿no? Como ellos lo eligen. Pero sí sería muy interesante, ¿no? El hacer un análisis al respecto de todos estos factores que la verdad es que son bien cruciales para que llegue un profesor con X o Y perfil, ¿no? Así es, así es. Johnny, por favor. Yo me preguntaba cuánto de esto es extrapolable a los posgrados, porque de alguna manera lo que comenta Carlos es que este trabajo se hizo no con profesores en su formación inicial, sino con una capacitación, formación tal vez, formación continua tal vez. Y los posgrados, una maestría, un doctorado, básicamente trabaja con profesores que ya han pasado por una formación inicial. ¿Y cuánto de esto del contexto y del acompañamiento es extrapolable para que la formación que se entrega en estos posgrados, maestría, doctorado, sea la óptima y sea efectiva, o lo más efectiva posible? Desde ese punto de vista, los posgrados a captar aspirantes más bien de la realidad local o aspirantes a nivel internacional que tienen un contexto totalmente diferente. ¿Cómo se manejaría una maestría, un doctorado, considerando estos aspectos del contexto de los estudiantes que llegan ahí y del seguimiento que ellos deban tener? No, eso era lo que me preguntaba. ¿Cuánto es extrapolable a la maestría y doctorado de estos aspectos que se señalaban? Yo puedo hablar con respecto al posgrado nuestro, ¿no? Sí, es totalmente extrapolable, Johnny. La formación que debe de tener el profesor que va a impartir el posgrado debe de ser con las mismas características, es decir, orientado hacia el desarrollo a su vez de las competencias del estudiante, tener un perfil adecuado. Ahora, ¿cuál es el problema en posgrado? Creo que ahí me remitiría un poco a lo que comentaba Zoraida, la parte actitudinal. Es decir, si como comenta Zoraida, imaginémonos en bachillerato, en pregrado, el profesor que tiene un doctorado por el puro hecho de ser doctor cree que ya cubrió el perfil o la propia institución le da ese valor, en el posgrado esto aumenta mucho. En el caso de México, y te puedo hablar de manera particular en el Politécnico y de manera más particular todavía en nuestro posgrado, estas normas y estas reglas que impone la institución, la variable que yo comentaba hace rato, son muy fuertes. Puedo comentar que, bueno, ustedes saben que nuestro posgrado no ha tenido una contratación como tal, sino profesores que se acercan y a veces están como invitados, pero para poder tener una contratación formal, fue la última convocatoria que tuvimos que sacar, que ahora con la pandemia se
pues se canceló y se espera que más adelante. Pero fíjate, nosotros solicitábamos como perfil del profesor que tuviera doctorado en el área, que tuviera experiencia impartiendo clases de nivel posgrado, que tuviera menos de, si no mal recuerdo, 40 años, una cosa por el estilo. Y no estábamos contemplando los procesos de formación, pero al final se incluyó que tuvieran ciertos procesos de formación en el área. Al ser estudios ya muy especializados para maestría y doctorado, el cumplir estos requisitos se complica mucho. Y entonces, de la misma manera, el crear procesos de formación para los profesores que ya están, se complica más. Ahora, estamos obligados a ello. No tanto incluso por nuestra institución, en este caso el Politécnico, sino por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuando evalúan los posgrados, uno de los rubros que ahí están es cuáles han sido los procesos de formación de los profesores de un periodo a otro. Y estamos hablando de alrededor de entre 3 y 5 años. Si tú no muestras que ha habido procesos de formación del profesor y específicos en el área a la que corresponde el posgrado, es un punto negativo para el posgrado. Entonces, sí estamos sujetos, pero igual que en todos los demás niveles, hay formas como de irse moviendo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de nosotros, nos piden 2 procesos de formación. Formación en la disciplina, alias la física educativa, y procesos de formación en la modalidad, en el entendido de que debe demostrar que el profesor en ese proceso debe haber tenido procesos de formación en cuestiones de tecnología, de uso de plataformas, etcétera. Entonces, sí existen. Y creo que estos son, bueno, para el caso de México son generales, para todas las universidades, tanto públicas como privadas en los posgrados. Gracias. Luis. Bueno, creo que es a riesgo de sonar redundante, porque varias de las cosas ya se abordaron. Sí es muy necesaria la parte, la parte pedagógica en cuestión lo estoy viviendo ahorita en el diseño del posgrado, porque cuando nos ponemos a desmenuzar las competencias y a identificar los saberes, somos 2 personas los que empezamos a discutir esas cuestiones. Los otros se quedan a la expectativa y o asienten o de repente intervienen, pero cuando son cuestiones relacionadas directamente con la disciplina, no precisamente con la cuestión pedagógica. Sí es extremadamente necesaria la formación pedagógica de los docentes y más los que estamos obviamente en cuestiones de ciencias. Y algo que he observado es que hay cierta división. Por ejemplo, están mejor formados pedagógicamente los docentes de nivel medio superior, al menos por acá, que los docentes de nivel superior. He visto que hay hasta cierto desdén de unos hacia otros, y hay cierto desdén hacia la formación pedagógica. En charlas anteriores, en sesiones anteriores, yo recordaba por ahí, se me vino a la mente, que incluso los mismos estudiantes de licenciatura, llámese física, matemáticas, decían, bueno, es que yo no voy a estudiar física para terminar dando clases. Casi decían, se me hace un desperdicio estar dando clases habiendo estudiado física. Entonces, insisto, hay un menosprecio por la actividad y al final terminan dando clases y a lo mejor eso puede ser un factor en la actitud, ¿sí? En la disposición a incorporar nuevas estrategias tal vez, y pues obviamente en el resultado, porque
pues no se sienten a gusto, se sienten desperdiciados, piensan que desperdician su talento, y pues tal vez por ello no les interesa la formación, porque viene la otra parte, nos obligan, sí, ciertamente a tomar cursos, pero pues lo que tratamos de hacer es pasar el curso y no tratamos de aplicar lo poquito o lo mucho que podamos aprovechar de ese curso. Y bueno, pues en general era la intervención. Gracias. Ahorita que comentaste eso, me vino a la mente rápidamente una anécdota y que lo ligo con lo que comentaba Johnny. Hace alrededor de unos 8 años, en estas olas que hay de procesos de formación de acuerdo a la autoridad correspondiente, hubo una serie de cursos que, sin obligarnos a la gente del CICATA, sí nos sugerían muy amablemente que los tomáramos. Pero la respuesta de una colega de matemática educativa, que ya no está y que ninguno de ustedes llegó a conocer, fue la siguiente. Dice, yo tomar esos cursos, si yo soy la que les debería de dar los cursos a ellos, por mi experiencia. Ante eso, pues una variable más allá, que no creo que se haya manejado todavía, es, reiterando lo que comentaba Zoraida, esta parte de la vanidad del profesor. Esa parte de la seguridad que te da tu grado, tu formación. Y eso creo que ni está tan estudiado y estudiarlo sería bien complejo, ¿no? Porque, bueno, en tu caso, Luis, en el caso de Johnny, que ya se han vuelto nuestros expertos en la creación de instrumentos, ¿cómo podrían crear un instrumento para medir la vanidad del profesor, ¿no? Para que pueda tener interés en tomar ese tipo de cursos. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Como comenta Luis, pues desde estudiante tenemos esta reticencia a la formación y que creo que ahora lo vamos viendo todos, es una formación continua del profesor. Hay algunas instituciones, acá en México me parece de manera muy particular el Tecnológico de Monterrey, que tenía un proceso de formación muy interesante. Hay un dicho que es muy cierto que dice que nadie siente un cambio hasta que no lo siente en sus bolsillos. ¿Cuál era yo trabajé en el TEC de Monterrey hace 20 años, desconozco si sigue siendo igual, pero me parecía muy interesante en ese momento. Decía, a ver, hay cursos para que tú llegues al nivel 0, nivel 1, nivel 2, etcétera. Si tú vas cubriendo estos niveles, tienes posibilidades de acceder a un mayor estímulo económico o a un mayor número de clases, etcétera, lo cual repercute en tus bolsillos. Curiosamente, ya al irlos tomando, porque sí son orientados, es decir, no es tomar cursos a tontas y locas, como decía Zoraida, sí van asegurando, o bueno, no asegurando, pero sí promoviendo que la formación del profesor sea un mejor profesor. Porque nuevamente, Carlos, que está también en esta parte, nos podemos encontrar con profesores que llevan N cursos. A nosotros ahorita que estamos en el proceso de ingreso al posgrado, nos llega gente con un perfil que dice, wow, pues tiene toda la formación casi, como yo comentaba, él es el que viene a enseñarnos a nosotros. Pero empiezas a ver qué tipo de cursos son y se ve que fue para llenar el requisito. Y nada más termino con un ejemplo muy claro de una colega, muy amiga mía en el Politécnico, que lo que hizo fue tomar un diplomado en historia del arte cuando ella enseñaba matemáticas para ingeniería. Claro, pues ya tiene un diplomado de 180 horas, pero que pues difícilmente se ve, que no digo que no se pueda, pero que no está orientado hacia el desarrollo que ella tiene, o de otro colega que lo que hizo fue tomar un curso en culturas prehispánicas, cuando él enseña física y análisis vectorial e ingeniería, ¿no? Entonces, también los procesos de formación son mucho más complejos que únicamente tomar cursos, ¿no? Adelante, Zoraida. Yo solo quería decir un comentario que escuché de un profesor que en un curso de capacitación docente, justamente estaba con él, y dice, pero a ver, yo siento que estos cursos no sirven de nada para los docentes. Yo llevo 30 años dando clases y mis alumnos ahora son jefes de planta, están en, o sea, posiciones top en la industria, tengo, o sea, investigadores, tengo de todo. Y yo nunca tuve que tomar un curso de capacitación docente y yo soy muy bueno como profesor. Entonces, pues en ese momento tú te quedas así en shock, ¿no? O sea, ¿qué le dices cuando él está convencido que no necesita eso?
Entonces, ¿qué hacen ustedes? O sea, la verdad, a mí yo sí entré en shock, ¿no? En ese momento. Sí, a veces no somos conscientes de la propia necesidad de formación que tenemos, ¿no? Y eso, pues, Carlos planteó una pregunta al final que es, ¿cuál es el horizonte? Pues el horizonte yo no lo veo en este momento. Creo que todavía hay mucho trabajo básico que hacer, ¿no? O sea, desde la formación del profesor, los cursos, las competencias docentes, como para tener una planificación, un panorama total, yo lo veo complicado. Yo veo, por ejemplo, el trabajo que hace Diana, esta conformación de talleres y todo, pero, y desmiénteme, Diana, platicábamos hace no mucho y también llega un momento en que sientes que se requiere algo más que estos puros talleres que estás dando, tanto en tiempo, contenidos, difusión, etcétera. Y eso pues es una línea de investigación que hay que seguir, o sea, cursos de formación que van desde el preescolar hasta la gente que da en posgrado y la propia gente que da formación de formadores, ¿no? Entonces, wow, el horizonte me parece que es inmenso. Nada más ahí para completar, ahí lo de Johnny, hay unos trabajos por ahí, si bien no les comparto, sobre que hay también un PSK un conocimiento didáctico de pedagógico contenido para el formador de formadores. Y por ahí está, hay un trabajo, si bien lo busco y se los comparto por ahí. Y lo que comentaba Zoraida sobre la actitud, es lo que menciona Mellado, o sea, parte de los profesores que no han tenido una formación inicial como docentes y lo van construyendo digamos, este perfil de contenido y de pedagogía a lo largo con su experiencia docente, influye mucho la parte actitudinal. O sea, eso sí, influye mucho en cómo ellos van formando conocimiento pedagógico contenido, los profesores. Eso sí es algo que ya menciona, o sea, sí influye bastante. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? Si no, bueno, creo que podemos ir cerrando, estamos ya en tiempo. Y bueno, pues simplemente comentar como ya nos ha ocurrido en las charlas anteriores, que se quedan muchas cosas en el tintero. Yo creo que, o sea, esta pregunta sí me deja mucho, ¿qué hay en el horizonte? Híjole, yo veo que hay muchas cosas que podemos hacer desde la pura investigación. Ayer platicaba con Diana y me hacía un comentario que me hizo reflexionar mucho. Bueno, es que a mí la parte de la investigación como tal no me atrae tanto, sino la parte precisamente de formación, de crear materiales, contenidos. Y yo creo que esto es un complemento. Es decir, esta creación de contenido, de creación de procesos de formación, necesariamente debería de tener un fuerte componente de investigación detrás. Y a la vez, la nueva investigación que se va haciendo tiene que venir hecha por gente que trae un fuerte componente de formación en la disciplina que quiere hacer. Uno de los graves defectos, o no defectos, sino de áreas de oportunidad, eufemísticamente se dice, para nuestra disciplina, comparada con matemática educativa, algo que yo he platicado con los colegas, es que nuestra disciplina todavía se está haciendo en buena medida por colegas que son físicos de formación, con doctorados en física y que nos hemos metido a investigar la parte de educación, pero que nos han faltado de manera formal estos procesos de formación previo en la disciplina, ¿no? Entonces estamos todavía en construcción y bueno, pues esta es una de las líneas que necesariamente se tendrán que desarrollar, ¿no? Hasta llegar a un punto en que digamos que fue primero la gallina o el huevo, es decir, el proceso de formación o la investigación para crear ese proceso de formación. Yo lo que decía y lo que me gustaría que poco a poco nos fuéramos moviendo es que en física educativa queremos ser todólogos, o sea, tenemos que ser el que diseña el material, tenemos que ser los que evalúan, tenemos que ser el que hace el análisis, el que hace la investigación. Yo más bien lo que le estaba medio tratando de mover es, bueno, si Carlos es un experto en investigación, en formación docente, ya, yo quiero dar talleres de formación docente, ¿cómo hacemos mancuerna, no? Porque me parece bobo que ahora que me quiero meter a formación docente, tenga que revisar toda la bibliografía por mi cuenta, tenga que hacer el material, o sea,
a ver si nos vamos moviendo un poquito a hacer comunidades de trabajo y no de solamente tener un asesor acá, pero tú tienes que hacer todo. Sí, sí, claro, claro. O sea, desafortunadamente al día de hoy, creo que ya cada vez menos, en nuestra disciplina somos todólogos. Podemos ver el caso de los grandes gurús en el área, ¿no? No sé, Sokolov, Barojas, Marisa Michelini. Cuando uno ve todo lo que han desarrollado, han hecho de todo en el área. Y ahora creo que para bien estamos empezando a tener especialistas ya en nuestra propia disciplina. Ejemplo de ello, pues lo acaba de comentar Diana, pues Carlos es experto en formación y está empezando a formar a su vez expertos en formación como Irene. Hace rato comentábamos en desarrollo de instrumentos y validación, ya tenemos a Johnny, a Luis, y estos nada más son los egresados de nuestro programa. Los colegas que están haciendo trabajo en TEC de Monterrey, en Ciudad Juárez, en Sudamérica, allá en Colombia, ya también están empezando a crear expertos que a su vez vienen sí formados ya en la disciplina, no se están incorporando como externos a casi formarse, como decimos, al fuego de la revolución. Pero sí coincido contigo, Diana, que debemos empezar a hacer mancuernas, o sea, los equipos de trabajo, y tú que trabajas allá en la Universidad de Colorado, así es como trabajan, hasta donde yo tengo entendido. Son equipos de trabajo donde no son todólogos. El experto en pedagogía aporta su parte, el que hace la parte de diseño y de programación aporta la suya, y no es una forma sencilla trabajar interdisciplinariamente, o sea, no se trata como cuando en la secundaria nos toca un trabajo en equipo, tú haz tu parte, tú la tuya, y lo ponemos al final y lo exponemos. No, es una situación que también es sujeto de investigación, este trabajo en la dinámica de grupos, que por eso pocos grupos en realidad han sido exitosos a la hora de trabajar. Los ejemplos que yo tengo más a la mano, pues son necesariamente, y creo que el doctor César estaría feliz de lo que voy a decir, los grupos americanos, ¿no? De la Universidad de Washington, allá con esta Priscilla Loss, lo que hace allá en Boulder, lo que hace Dean Solman allá en Arizona. Algunos grupos que empiezan a trabajar en Sudamérica y el grupo de Marisa Michelini que trabaja allá en Udine, ¿no? Que si recuerdan, pues ya tiene un grupo bien conformado ya de especialistas en diferentes áreas. Pero creo que pues también, hablando de horizontes, como comentaba Carlos, pues bien podríamos ir haciendo esto. Creo que es un pasito para precisamente ir conformando grupos de diferentes especialistas. Uno de los objetivos de hacer ese tipo de trabajo y que ojalá podamos continuar es que precisamente estas reuniones sirvan para lo que comenta Diana. Oye, Carlos, pues si tú eres experto en proceso de formación, pues ahora incorpórate a lo que estamos trabajando, asesórame y hagamos un bonito trabajo que puede dar resultados, ¿no? Creo que, por ejemplo, y aquí creo que hasta hemos abusado un poco de Luis y de Johnny, oye, pues para la validación de instrumentos que estamos haciendo, yo no puedo ser todólogo, tengo un instrumento y no puedo, o no tengo incluso la formación para hacer la validación, pero sí me puedo acercar a Johnny, a Luis, que es algo que incluso creo que ya hizo Zoraida en parte con ellos, y así seguir trabajando, ¿no? Creo que hablando de horizontes eso sería algo conveniente. Pues no sé si quiere alguien más aportar para ya cerrar. ¿No? ¿No? Ok, si no, pues entonces les agradezco, fue muy fructífero y uno de los resultados de estas charlas es que probablemente en un siguiente ciclo tengamos que profundizar esto porque esto apenas es la superficie de lo que hay como lo estamos conversando y hay mucho hacia atrás de ello. Les agradezco y los esperaríamos a la siguiente, que será el cierre ya de nuestra primera edición de este seminario, que les adelanto ha sido para como empezamos, o para el plan que teníamos, algo muy exitoso para nosotros, pero ya empieza a trascender. Y el siguiente pues lo dará el doctor José Luis Santana, ya nos pondremos de acuerdo en las fechas para anunciarlo. Si no hay más, pues les agradezco y estaremos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.